primera noche había sido así. Sofía en el cuarto de huéspedes, el mismo cuarto que había sido suyo de niña, que Elena había convertido en cuarto de huéspedes en algún momento de los últimos 20 años, con una eficiencia que era también una declaración. La cama tenía sábanas limpias. En la mesita había una jarra de agua y un vaso. Todo lo necesario, exactamente lo necesario, sin nada adicional. Sofía había estado despierta durante mucho tiempo mirando el techo. El techo era el mismo de siempre, el mismo despostillado en la esquina noroeste que tenía desde que eran niñas, y que nunca habían arreglado porque había cosas en las casas que simplemente se quedan como son. La misma ventana con las mismas persianas, que cuando se cerraban dejaban pasar una línea delgada de luz de la calle. 20 años. Sofía había dormido en muchos cuartos en 20 años. Había tenido 2 apartamentos en Ciudad de México. Había viajado, había pasado temporadas en casas de amigas cuando las circunstancias lo requerían. Ningún techo había sido este techo. A las 6 de la mañana, escuchó a Elena levantarse. Los pasos en el pasillo, ese ritmo inconfundible, esa manera de caminar que Sofía habría reconocido en cualquier lugar del mundo, aunque hubiera pasado el doble de años. Cerró los ojos. Esperó que pasara. La melodía se desvanece. Un instante de silencio. Acto 1. Elena no pensó en los 2 platos. Los puso en la mesa de la cocina con el automatismo de alguien que lleva 61 años haciendo el desayuno para el número de personas que está en la casa. Y cuando los puso, se dio cuenta de que eran 2 y se quedó un momento mirándolos antes de continuar con lo que estaba haciendo, que era revolver los huevos. Sofía bajó a las 7 menos 10. Venía con el cabello recogido y la ropa de casa, y esa cara particular de las personas que han dormido poco, pero que han decidido que el cansancio no va a ser el tema del día. Se detuvo en el umbral de la cocina. Miró los 2 platos, miró a Elena de espaldas junto al fogón. Fue a sentarse. Elena sirvió los huevos sin voltearse. Se sentaron, comieron, el café estaba hecho, el pan estaba en la panera de siempre, la panera de madera que Sofía recordaba de toda la vida, y que seguía siendo la misma panera, con el mismo pequeño astillado en la esquina que nadie había arreglado nunca. El silencio no era exactamente incómodo. Era el silencio de 2 personas que no saben todavía qué tipo de conversación van a tener, y que están usando el desayuno como el espacio neutral donde no es necesario decidirlo todavía. Fue Elena quien habló primero. ¿Dormiste? Algo, dijo Sofía. Elena asintió. Bebió el café. ¿Y tú? Dijo Sofía. Elena miró la taza. Lo normal. Las 2 siguieron comiendo. Fue Sofía quien rompió el siguiente silencio, y lo hizo de la manera más simple posible. ¿Puedo ayudar con algo hoy? No era una pregunta, era una declaración, la de alguien que sabe que ofrecer ayuda en forma de pregunta da demasiado espacio para que el otro diga no. Elena la miró por un momento. Hay ropa que planchar, dijo. De acuerdo. Y eso fue suficiente para empezar el día. Acto 2. La casa tenía sus ritmos, y Sofía los fue encontrando. No porque Elena los explicara. Elena no explicaba las cosas, las hacía, y dejaba que el que quisiera participar las encontrara por su propio camino. Pero Sofía había crecido en esa casa, y los ritmos eran los de siempre, aunque hubieran pasado 20 años. Igual que el cuerpo recuerda cómo andar en bicicleta, aunque haga décadas que no lo hace. Planchar en la sala, junto a la ventana, con la televisión de fondo a volumen bajo. Comer a las 2. Recoger y fregar sin que nadie lo pidiera. La siesta, que Elena no llamaba siesta, sino descanso,
porque era una mujer que no se permitía el lujo de las palabras que suenan a debilidad, aunque últimamente el cuerpo requería ese descanso de una manera que no admitía negociación. Sofía planchó durante 1 hora y pensó en muchas cosas. Pensó en el apartamento de la condesa, las plantas, los libros, la ventana con los árboles. Pensó en cuánto tiempo iba a quedarse. Pensó en Elena de rodillas en el jardín con el teléfono y la noticia y el limonero delante. Pensó en los 20 años y en si 20 años podían deshacerse en el tiempo que quedaba o si simplemente podían existir sin deshacerse, que era quizás una expectativa más razonable. A las 5 llegó Lucía. Entró con la llave, como siempre, con la cara de quien viene a verificar que lo que dejó por la mañana sigue en su lugar. Encontró a su madre y a su tía en la sala, Elena en el sillón con una revista que probablemente no estaba leyendo, Sofía en el sofá con un libro que probablemente tampoco estaba leyendo, la televisión apagada, el silencio de 2 personas que llevaban horas en la misma habitación sin necesitar llenarlo. Lucía evaluó la escena en 3 segundos y decidió que era mejor de lo que podría haber sido. Se sentó, habló de su trabajo, un proyecto que se había complicado, una clienta que cambiaba de opinión cada semana, las cosas ordinarias de una vida ordinaria que en ese momento, en esa sala, tenían la función de recordarles que el mundo seguía siendo el mundo, aunque en esa casa estuvieran ocurriendo otras cosas. Elena respondió con preguntas precisas sobre el proyecto. Sofía escuchó. En algún momento, Sofía dijo algo sobre una situación similar que había tenido años, y Lucía le preguntó, y Sofía contó, y las 3 estuvieron hablando durante 20 minutos de algo que no tenía nada que ver con la enfermedad ni con los 20 años de silencio. Fue bien. Cuando Lucía se fue a las 7, besó a su madre, luego a su tía, un beso breve, el primero que le daba desde que llegó, y se fue con la cara de quien ha hecho lo que podía hacer por hoy. Elena y Sofía se quedaron solas en la sala, la primera vez verdaderamente solas desde que Sofía había llegado. Acto 3. Elena fue la que preguntó, no de inmediato. Primero recogió la taza de Lucía que había quedado sobre la mesita, fue a la cocina, la enjuagó, volvió. Se sentó en el sillón, miró la ventana, luego miró a Sofía. ¿Por qué no viniste al entierro de mamá? Sofía había estado esperando esa pregunta desde el jueves cuando llegó, desde hacía 20 años, en cierta manera. La había anticipado en todas las versiones imaginarias de este reencuentro que su mente había construido durante 2 décadas. «Vine», dijo. Elena la miró. «No estabas». «Llegué tarde, 3 horas tarde. El autobús tuvo un problema en la carretera. Había un accidente. Estuvimos parados 2 horas. Cuando llegué al panteón, ya habían terminado». Elena no dijo nada durante un momento. «¿Y por qué no...?» «Te mandé un mensaje», dijo Sofía, «desde el autobús parado. Te dije que iba a llegar tarde, que esperaras si podías». Elena miró la ventana. «No recibí ningún mensaje», dijo. Las 2 procesaron esto en silencio. Era el tipo de información que reorganiza una historia sin cambiar lo que pasó, sin deshacer los 20 años, sin borrar el dolor, sin convertir la ausencia en presencia, pero que sí cambia la manera en que los hechos se entienden. Un mensaje que no llegó, una espera que no ocurrió, porque la espera requería saber que había algo por lo que esperar. «¿Intentaste llamarme después?», dijo Elena. «Sí», dijo Sofía, «varias veces ese día. No contestaste». Elena miró sus manos. «Ese día no contesté el teléfono a nadie». «Lo sé, o lo imaginé. Por eso dejé de intentarlo».
Otro silencio. «¿Y después?», dijo Elena. «No ese día, los días siguientes». Sofía la miró. Me pareció que si no habías contestado ese día, que si habías decidido ese día que yo no merecía que contestaras, entonces quizás lo que tenías que decirme no quería escucharlo. Elena cerró los ojos un momento. Abrió. Yo pensé que no habías venido, que habías decidido que era demasiado, que el viaje era largo, que tenías cosas más importantes. Nunca pensé eso. Yo no sabía lo que pensabas, solo sabía que no estabas. Las dos se miraron durante un momento. Era la primera vez en 20 años que estaban mirando la misma cosa desde lados opuestos y viendo que la cosa no era exactamente lo que ninguna había creído que era. Acto 4. La conversación encontró lo que tenía debajo. Elena habló de los años antes de la muerte de su madre. Los últimos 2 años en que la enfermedad había ido avanzando y Elena había estado sola manejándola, porque Sofía ya no estaba en Guadalajara y los 2 hermanos mayores vivían lejos y tenían sus propias vidas, y Lucía era demasiado joven para cargar con eso. Habló del agotamiento, de las noches en el hospital, de haber sentido que nadie veía lo que ella estaba haciendo, porque lo que uno hace cuando cuida a alguien es invisible exactamente porque lo hace. Sofía escuchó sin interrumpir. Luego habló de por qué se había ido. No fue fácil decirlo, no porque no lo hubiera pensado, sino porque pensarlo en soledad y decirlo frente a la persona involucrada son 2 cosas completamente diferentes. Dijo que había sentido durante años que en esa casa no había espacio para ella, que Elena organizaba todo y decidía todo, y que hacerlo bien no era suficiente, porque Elena siempre tenía una manera mejor de hacerlo. Que con su madre había tenido esa misma relación desde niña, la sensación de que Elena era la que sabía y ella la que aprendía, y que en algún momento eso había pasado de ser la dinámica de 2 hermanas a ser algo que la asfixiaba. Que no se había ido de Elena, se había ido de la versión de sí misma que existía cuando estaba cerca de Elena. Elena escuchó esto. Fue un momento difícil. Escuchar que la manera en que uno funciona en el mundo, que es simplemente la manera en que uno es, ha hecho daño a alguien que uno quería sin saberlo, no porque hubiera intención, sino porque las personas que organizan y deciden y hacen las cosas bien, a veces no dejan espacio para que los demás hagan las cosas a su manera, aunque las hagan peor. «No lo supe», dijo Elena. «Lo sé», dijo Sofía. Pero era verdad. «También era verdad lo tuyo», dijo Sofía, «que estabas sola cuidando a mamá y que yo no estaba. Eso también es verdad». Las 2 verdades coexistieron en la sala por un momento, sin anularse, sin que una borrara a la otra. 2 cosas que eran ciertas al mismo tiempo sobre personas que se habían querido y que se habían hecho daño de maneras que ninguna había calculado del todo. Acto 5. Salieron al jardín cuando se hizo de noche. No porque alguien lo propusiera, fue simplemente lo que ocurrió cuando la conversación de la sala encontró su límite natural y las 2 necesitaban el aire sin necesitar alejarse. El jardín de noche era diferente del jardín de día. Las rosas eran sombras. El limonero era una masa oscura con ese olor dulce particular que tienen los limoneros en la noche. Las hierbas junto a la barda olían más de noche que de día. Se sentaron en las sillas de jardín que Elena había sacado en algún momento de mayo y que seguían ahí porque el verano todavía no había terminado de llegar. Estuvieron en silencio durante un rato que fue largo, pero no pesado. Luego Sofía dijo lo que llevaba todo el día sin decir. «Debiste haberme dicho que estabas enferma». Elena miró el limonero. «Sí», dijo, «debí». «¿Por qué no lo hiciste?» Elena pensó en la pregunta. «Porque habría requerido llamarte, y llamarte habría requerido saber qué iba a pasar cuando lo hiciera, y no saber qué va a pasar es la cosa que peor llevo». Sofía la miró. «Lo sé. Debiste haberme llamado en algún momento de estos 20 años», dijo Elena. Sofía asintió.
Debí. ¿Por qué no lo hiciste? Sofía pensó. Por el mismo motivo. Porque no sabía qué iba a pasar. Porque tenía miedo de que dijeras algo que no quisiera escuchar, o de que no dijeras nada, o de que yo dijera algo que arruinara la posibilidad de que algún día pudiéramos hablar. Elena la miró. O sea que las dos esperamos a que pasara algo que nos obligara. Sofía la miró. Sí. Y pasó. El jardín en silencio, el limonero, las sombras de las rosas, las hierbas. Y entonces Elena dijo con la misma voz de siempre, pero con algo debajo que Sofía no le había escuchado nunca. 20 años esperando algo que nos obligara, y resultó ser esto. No era una queja, era simplemente la constatación de alguien que está viendo la cosa completa por primera vez. Sofía miró a su hermana en la oscuridad. Y entonces, sin que ninguna de las dos pudiera explicar exactamente por qué, porque no había nada gracioso en lo que acababan de decir, y sin embargo había en ello algo que solo podía recibirse de una manera, las dos se rieron. No una risa grande, no la carcajada de algo divertido, la risa pequeña e inevitable de las personas que llevan demasiado tiempo cargando algo muy serio y que de repente ven el absurdo que tiene, que es la única perspectiva desde la que ciertas cosas finalmente caben. 2 hermanas en un jardín de noche, 20 años de silencio, 3 a 6 meses, y una risa que no era alegría, pero que era también, de una manera que ninguna sabría explicar, un principio. La melodía sube lentamente, tensa al principio, luego algo más cálido encontrando su camino. Y la voz de la narradora, íntima. Había cosas que Elena y Sofía Ríos habían guardado durante 20 años. No todas habían salido esa noche. 20 años no caben en una sola conversación, aunque la conversación dure horas y aunque las dos quieran que quepan. Pero había salido lo esencial. El mensaje que no llegó, la espera que no ocurrió, la manera en que Elena llenaba todo el espacio sin saberlo, la manera en que Sofía se había ido en vez de decir lo que sentía. 2 personas que se habían hecho daño de maneras que ninguna había planeado. 2 personas que se habían querido de todas formas. Y un limonero que llevaba 20 años creciendo en el jardín de una casa donde una hermana esperaba y la otra no llegaba. Fundido a negro. Fin del episodio 2. La próxima vez, en el último verano, el tiempo que queda, lo que se hace con él, y una mañana en el jardín que ninguna de las dos va a olvidar.